Relatos del tío Filo. Bienvenido seas a mi canal, donde encontrarás historias que se pierden en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Antes de comenzar a ver los relatos, te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Así estés informado cada vez que subamos un nuevo relato. No te olvides compartirlo con tus amigos para que así los relatos del tío Filo lleguen hasta los rincones más oscuros del planeta. Bienvenido seas, mi amigo. Comencemos. Esta historia me la contó un amigo de aquellos tiempos de su niñez. La historia comienza así. En aquel tiempo yo era muy pequeño, apenas sí tengo algunos recuerdos. Mi niñez transcurría normalmente, a pesar de vivir prácticamente en la miseria. No teníamos un lugar propio donde vivir. Aquel buen hombre le prestaba a mi padre una pequeña galera, que no puedo decir si era casa realmente porque apenas si era un cuarto que mi padre y mi madre habían acomodado para poder vivir. En ese entonces éramos solo tres, mi madre, mi padre y yo, que apenas contaba que quizás algunos 3 o 4 años. Para cuando tenía 6 años, mi padre recibió la noticia que el abuelo había muerto y que toda su pequeña fortuna, a pesar de no ser mucho, él era el único heredero. Se supone que tenía otro hermano mi padre, pero según dicen se fue para los Estados Unidos, pero jamás se volvió a saber de él. Algunos dicen que quizás murió al querer cruzar la línea, otros que quizás esté preso, otros que quizás simplemente ya no quiso regresar y se olvidó de ese lugar. Aunque, viéndolo bien, pues parecía que la suerte estaba de nuestro lado. Bueno, al menos eso creía yo. Así nos mudamos. Aquella tarde, mi padre y mi madre, muy contentos, recogían las pocas pertenencias que teníamos, le daban las gracias a aquel buen hombre y así partíamos. Con el poco dinero que tenía mi padre, apenas sí llegamos ahí, junto a la carretera. Después recuerdo que caminamos quizás un par de horas hasta que llegamos a un pequeño rancho. Tan pronto llegamos vimos una casa prácticamente en ruinas. No era tan grande, pero a mi ver no se veía muy diferente de donde antes vivíamos. Los terrenos del abuelo realmente eran grandes, pero eran puros cerros, prácticamente infértiles, así que no se podía hacer gran cosa con ellos. Lo único que les daba valor era un pequeño nacimiento de agua allá, entre dos de los cerros. Aunque no corría muy lejos, ni tampoco era muy grande, por lo menos alcanzaba para darle de tomar agua a aquellos sedientos animales, ya que el abuelo por lo menos había alcanzado a tener 3 o 4 animalitos, según lo que yo recuerdo. Mi padre trabajó mucho tiempo arreglando aquel cercado, ya que el abuelo, al ser un hombre de edad, no se daba abasto. Pasó mucho tiempo, al mismo tiempo que trabajaba arreglando los cercados
para que aquellos animales no se salieran. También tuvo que hacer algunas divisiones para que así el pasto pudiera crecer en algún lado y de alguna manera tratar de aprovechar la poca agua que había, si es que era posible. Al mismo tiempo, arreglaba la casa. La casa era de adobes, con unos grandes pilares de árboles. Aquellos troncos que formaban el techo eran realmente enormes. La casa era solo de un piso, pero desde lejos parecía que fueran dos, ya que aquel techo era alto de verdad. Pero eso la hacía fresca. Esa casa nunca hacía calor. A pesar de que estaba en un lugar donde siempre hacía calor. El abuelo la había hecho sobre una pequeña loma, pero estaba en muy mal estado. Tenía huecos por donde quiera, en la parte de atrás, enfrente, todos a una altura máxima de 1 metro. El techo también cuando llovía tenía goteras, así que mi padre trabajó muy arduamente y mi madre también. Consiguieron un poco de arcilla de ahí de los cerros, ya que la arcilla abunda por donde quiera. Y comenzaron a parchar toda la casa. Les llevó un buen tiempo. Una vez que parcharon todos aquellos agujeros, que no se explicaban cómo habían llegado esos agujeros ahí o quién los hizo, ya que desde el principio anduvo buscando animales causantes, pero no había nada. Armadillos, ratas, vaya, iguanas, incluso ardillas, pero eran demasiados, además de que el tamaño, pues por lo menos un niño pequeño sí cabía entre esos agujeros. Después de que terminó de arreglar los cercados y arreglar la casa, fueron a traer un poco más de arcilla. Esta vez consiguieron arcilla de diferentes colores y comenzaron así a pintar la casa, dándole un toque muy pintoresco. Aquella casa se veía bonita en verdad, con aquellos tonos anaranjados, color de rosas, amarillos. En la parte de atrás tenía una pequeña cocina que también estaba encerrada. En la parte de enfrente había otra media agua donde había unas hamacas, donde siempre mi padre se acostaba para relajarse después de aquel día de trabajo. Las puertas eran sólidas, de madera, las ventanas igual. Esa casa en realidad era muy segura, ya que aquellas paredes de adobe, por lo menos, al menos aquellas paredes, medían algunos 25 centímetros de espesor. Aquel arduo trabajo de mi padre finalmente rendía frutos. Había logrado arreglar alguna parte del terreno donde ahora podía sembrar. Sembraba pequeñas hortalizas, maíz. Siempre había algo que comer. Incluso 2 de las vacas ahora habían tenido sus bebés. Ahora también ordeñaba, y con la poca leche que sacaba mi madre hacía quesos. Así que seguido iba al pueblo y vendía de lo que papá cosechaba. También vendía quesos. También teníamos gallinas, marranos. Todo parecía que iba de maravilla. Un día mamá le daba la noticia a papá que pronto sería papá de nuevo, ya que estaba embarazada. Yo no comprendía qué es lo que sucedía hasta que, con el pasar de los meses, me di cuenta que mi madre ya no era la misma. Hasta que me fueron platicando que en unos días más tendría un hermanito.
Yo estaba muy contento, ya que la mera verdad me la pasaba muy solo, ya que la casa estaba lejos del pueblo. Ya para ese entonces yo tendría quizás 7 años. Así pasaron los meses hasta que un día mi padre y mi madre se fueron al pueblo. Dijeron que regresarían. Se fueron muy temprano y regresaron muy oscura la noche ya. Pero no regresaron solos. Traían algo. Efectivamente, traían una hermosa niña, la cual decían que era mi hermanita. Los días fueron pasando. Mi hermanita todos los días crecía más y más. Cuando finalmente cumplió 1 año de edad, mi padre no era muy creyente que digamos, así que, a pesar de que ya tenía 1 año de edad, no la habían bautizado. De hecho, yo tampoco estaba bautizado. Todo parecía que la felicidad estaba completa, que nada podía salir mal. Pero un día mi padre me llamó a mí y me regañó que por qué había comenzado a hacer agujeros en las paredes. Un poco extrañado le dije que yo no había hecho nada. Solamente me dijo enojado que él sabía que me aburría, pero que por favor no hiciera agujeros en las paredes. Por más que le dije que yo no lo había hecho, no me creyó. Tomó un poco de arcilla y lo volvió a tapar. Así pasaron varios días. Aquel incidente quedó olvidado, pero una semana después, mi padre volvió a la parte de atrás y volvió a ver otra vez que alguien estaba haciendo un agujero. Mi padre, esta vez muy irritado, vino conmigo, casi a punto de golpearme. De no haber sido por mi madre, lo hubiera hecho. Es que este mocoso no entiende el trabajo que yo tengo que hacer y todavía tengo que venir a andar tapando esa mugre. Donde vuelva a encontrar otro agujero, te voy a castigar y la vas a pasar muy mal, chamaco del demonio. Así me decía mi padre. Yo estaba espantado, yo no sabía de qué hablaba. Fui a la parte de atrás y pude ver donde había arcilla nueva, fresca, que recién él había untado. Yo, un poco temeroso, me fui a esconder dentro de la casa, en una esquina. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al amanecer mi padre nuevamente gritaba. Estaba que echaba humo, estaba endemoniado. Alguien había removido la arcilla que él apenas había echado la tarde anterior. Yo le dije que yo no había sido. De hecho, él me vio que yo estuve todo el tiempo dentro de la casa. Entonces, ¿quién rayos es? Se puso a poner trampas para los animales y volvió a rellenar aquel hueco con arcilla, pero curiosamente no se acercó nadie y la arcilla se secaba. Así pasaron los días, cuando de repente, nuevamente, allí estaba el agujero. Pero esta vez el agujero estaba terminado. Mi padre lo cubría y a otro día había otro hueco por otro lado. Por más trampas que ponía, no lograba capturar nada. Buscó ratas, buscó mapaches, buscó iguanas, buscó de todo, no había nada absolutamente. ¿Qué rayos puede ser? No se daba abasto a tapar agujeros una y otra vez. Lo único que se le ocurrió fue comenzar a ponerle madera a toda la parte de abajo.
Pero a medida que le iba poniendo madera, aquellos pequeños agujeros volvían a aparecer más y más arriba. Cierto día, hicieron agujeros sobre la propia madera. Curiosamente, no se veían rasguños como de garras o algo así. Mi padre estaba un tanto disgusto, pero no podía encontrar la razón por qué esos agujeros, ni qué los hacía. Lo más curioso es que dentro de la casa se habían empezado a perder objetos. Buscaban los cepillos de dientes, no estaban a veces no estaba la pasta, a veces mi padre buscaba sus cigarros y no estaban, buscaba aquella botella de alcohol, no estaba, y así sucesivamente. Cosas y más cosas que siempre se perdían. No encontraban la razón. El único culpable para ese entonces era yo, y quizás mi hermanita, que ya comenzaba a caminar. Por más veces que tapara aquellos agujeros, siempre a la mañana siguiente amanecía uno nuevo. Mi padre se levantaba a todas horas en la noche con una lámpara buscando algún animal, pero nunca encontraba nada. De vez en cuando se levantaba ya estaba el agujero ahí. Otras veces no había nada. Simplemente al amanecer había un nuevo agujero. ¿De qué se trataba todo esto? No lo sé. Mi padre trataba de encontrar alguna respuesta, pero por más que lo intentaba, esos malditos agujeros tapaba uno y a otro día amanecía otro.